Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a ver en el caso de una empresa de restaurantes que es Domino's Pizza, pero Group, que es la versión de Reino Unido, ¿vale? Ya sabéis que está la de Estados Unidos, que es la grande, es la matriz, pero luego a veces hay subdivisiones por países que cotizan y que pueden ser interesantes. Además, Reino Unido es un mercado que ha bajado mucho y demás, pero creo que es un ejercicio interesante. Vimos este año ya otra empresa de restaurantes que era Cheesecake, ¿vale? Que además publicó resultados hace poco, eran un poco tirando a flojillos y tal, pero siguen viendo que a final de año van a retornar a márgenes del 2019, lo cual supondría pues $3 y algo de beneficios, con lo cual estaría ahí a 9, 10 veces. Y normalmente suele cotizar a múltiplos más altos, obviamente, como estuvimos viendo. Además, ya se están relajando las tensiones inflacionarias en el sector de la restauración, que normalmente es bastante resistente a las crisis, predecible, no es que haya mucha disrupción, y creo que el ejemplo de hoy pues, puede ser bastante ilustrativo. Bien, antes de comenzar, ya sabéis el disclaimer, no tenéis que copiar ideas, simplemente quiero que veáis un poco, pues, que tengáis referencias de cómo se estudia en inversión, que son cosas interesantes. La clase de hoy, por ejemplo, el caso que hemos elegido, tiene particularidades interesantes que lo hacen diferente desde el punto de vista del estudio de la compañía, del modelado, y creo que os puede resultar interesante. Ya sabéis que invertir en bolsa tiene riesgo y demás, y que las opiniones que tengan las compañías pues, son mías subjetivas, y además estoy solo viendo una compañía, pues no significa que os la esté recomendando y que sea vuestra analista privado, simplemente es que tenemos que pensar acerca del futuro de las compañías, ¿de acuerdo? Entonces, hoy nos vamos a dedicar prácticamente enteramente al caso. Luego estamos teniendo algunas dudas relacionadas y demás, pero si tenéis dudas de la empresa de hoy, pues las podéis poner, las vemos primero y luego ya, si sobra tiempo y demás, pues podemos ver alguna cosa complementaria. Entonces, sector restauración, ya lo estuvimos viendo con el ejemplo de Cheesecake, además creo que es bastante sencillo de comprender y conocéis las ventajas habituales que estamos viendo. Los modelos de negocio escalables, hay que ver si son franquicias, son propiedad, alto retorno sobre invertido y, al igual que en otras compañías, pues la gestión del capital, la directiva y es un sector pues bastante recurrente. Entonces, vamos a entrar directamente a la compañía. Domino's Group posee los derechos de máster franquicia para Reino Unido e Irlanda, ¿vale? Es el modelo bueno porque son restaurantes todos franquiciados. Entonces vamos a ver que todo este problema que ha habido de la inflación a nivel de alquileres, salarios y coste de la comida, a la compañía le ha afectado muy poco y eso demuestra la alta resiliencia del modelo de negocio. Es una compañía que ha tenido estos últimos años crecimientos de beneficios por acción en torno al 15%. Ahora está entrando en una fase más madura porque, bueno, va alcanzando un cierto tamaño, pero ya no puede crecer tanto como en el pasado, obviamente, porque Reino Unido tampoco es una economía de mucho crecimiento. Pero sí que a base de abrir nuevas tiendas al año, que planean crecer vía nuevas tiendas un 3% más, depende cómo está la inflación, si la inflación está al 2 o al 4, pues como trasladan bastante bien la inflación, puede crecer en torno a lo mejor a un 7, 6%, 5 en un escenario base podéis modelar. La propuesta de valor, además de las pizzerías y demás, en épocas de crisis está demostrado que lo hacen bastante bien. Podéis ver la propia Domino's, la americana o la de Reino Unido, en la crisis y no se nota apenas ningún tipo de dificultad, porque es lo que decía Bill Ackman y que por eso le gustaba tener acciones de la propia Domino's Pizza, solo la versión americana, porque es mucho más grande y es la que él puede invertir, obviamente, porque es como 20 veces más grande que esta. Y hablaba de eso, de que dice, oye, pues no es la alimentación más sana, pero una pizza de $20 alimenta a una familia de 4 personas, cosa que en Estados Unidos, incluso en Reino Unido, puede ser a veces más caro que cocinar uno la propia comida. Y repito, no es lo más sano ni tal, pero como una opción de ocio alternativo en épocas de crisis, pues bueno, tiene su atractivo respecto a otras alternativas. La recurrencia de ingresos es muy alta y muy predecible por ese modelo de franquicia. Ahora vamos a hablar, pero tiene bastantes puntos interesantes. Un punto negativo reciente puede ser el cambio de directiva. Ya vamos a ver lo que ha pasado y demás. Tiene una deuda relativamente baja y la valoración está prácticamente en mínimos históricos si vemos el historial de la compañía. Lo primero es que comprendamos los puntos interesantes. Antes de comenzar, es lo que os digo siempre, el caso curioso de Reino Unido últimamente tiene una negatividad extrema. Aquí está sacado de Jardine Research, es bastante reciente, hace unos días cuando os hice el caso. Y ahora mismo Reino Unido está de PER múltiplo futuro a 9 veces solo. Europa entera está a 11, que ya es bastante por debajo de la media de 14 veces. Pero es que Reino Unido la media suele ser 14 veces, una cosa así. Pues bien, estamos a 9. Que hay una recesión y los beneficios en Reino Unido, igual que en Estados Unidos, descienden un 15, un 20, que es lo habitual. Pues bueno, estos 9 de beneficios pasarían a ser 11, pero aún así sigue siendo bastante por debajo de la media histórica, que estaría con tipos de interés más elevados y todo esto. O sea, estamos hablando de que ahora mismo estamos más baratos que en el COVID. A niveles del 2011. Si miráis muchas small caps, a partir del 2011 fue una época histórica para comprar y tuvieron valorizaciones tremendas los siguientes 3, 4 años. Es verdad que en esa época no se produce una recesión de beneficios. Ahora, ya os digo, puede darse el caso, las probabilidades son altas. Pero si no se da, pues es más upside para en general el mercado de Reino Unido. Obviamente el mercado europeo, también hemos visto que las small caps de Estados Unidos están más o menos en una valoración similar. Solo se superó en Estados Unidos, en la crisis del 2008 de Estados Unidos, originada allí, con valoraciones de en torno a 7, 8 veces beneficios, ¿vale? Que sería pues un 20% por debajo de donde está ahora. Y si finalmente la recesión de beneficios, lo que suele pasar es que la bolsa corregiría otro 15, otro 20, a lo mejor entre un 10 y un 20 podríamos decir, y se iría a unos beneficios sin recesión de 7 veces todo el índice y ajustas por la recesión a 9. ¿Qué pasa? Que luego los siguientes 2 o 3 años, cuando sucede esto, los beneficios se recuperan y desde ese punto de 7 veces beneficios a una media de 14 o 13 que cotiza el índice, pues luego hay rebotes del 60, 70, 80% de los índices, que luego a nivel de muchas compañías pues significa que doblan, triplican, multiplican por 4 muchas y las que tengan sentido. Y ahora pues abundan mucho las acciones baratas en Reino Unido. Podéis en hacer un screener tanto de acciones de crecimiento, que estamos viendo algún ejemplo, o acciones baratas más value y vais a ver que salen bastantes cosas interesantes. Entonces es remarcable que para una compañía de un negocio tan predecible y estable, pues desde máximos que alcanzó casi 500, ha corregido hasta 240, prácticamente un 50% ya. Y una rentabilidad por dividendo buena, ahora la podemos introducir en el modelo en torno al 4 o al 5%. Y la compañía tiene, como decíamos antes, esos derechos que son casi perpetuos. Vamos a hablar ahora y demás. O sea, cuando una franquicia da derechos de máster franquicia, es como que te da la exclusividad prácticamente de por vida sobre una región. Y eso se suele comprar o vender. ¿Qué pasa? Que si leéis la letra pequeña, los informes de Domino's y tal, no es del todo perpetuo. Es cada 10 años se renueva. Lo que pasa es que tú como operador tienes que cumplir pues, una serie de condiciones, que normalmente son privadas y no son públicas. Pero lo que sí que especifica es que estés llevando la marca en un buen estado. Pues que al menos mantengas beneficios, que no haya quejas de los franquiciados o cierres masivos de tiendas y demás. Entonces, eso de sobra lo está cumpliendo. Entonces, por eso, cuando veis los informes de la compañía que hablan de que lo tratan como un derecho perpetuo, es la realidad. Porque lo tendrías que hacer muy mal para que te cancelara la matriz esos derechos. O que no te lo renovase cuando pases los siguientes 10 años. La última fue en 2016, pues ahora les tocaría renovar en 2026. Pero bueno, que
negocio va bien y tampoco no debería haber mayor problema. Entonces, son de lejos la mayor franquicia de pizzerías en Reino Unido e Irlanda también. Los últimos resultados del 2021, ¿vale?, están un poco influenciados porque hubo una reducción del VAT, que es como el IVA. Ya sabéis, por todo el tema del COVID se bajó a los negocios de restauración para compensarles un poco, a pesar de que a las pizzerías no les estaba perjudicando porque hacían todo delivery y takeaway, pues bajó, creo que se eliminó entero el VAT, entonces eso incrementó mucho las ventas. La compañía a nivel de ventas del sistema, lo que se llama System Sales, que es lo que facturan todos los franquiciados, facturan en Reino Unido 1.500 millones, pero los ingresos de Domino's Pizza Group son de 560. ¿Dónde se gana mucho dinero? Pues primero, en los royalties, por cada pizza que se vende, pues si se cobra un 5%, que es lo habitual, pues hacéis el 5% de 1.500 millones, pues da 80. El margen de esto obviamente es muy alto. La compañía tiene un pequeño porcentaje de tiendas en propiedad, vamos a ver que es muy pequeño y lo ha ido reduciendo. Tened en cuenta que hay más o menos, ahora creo que había en Reino Unido unas 1.400 tiendas, facturan 1.400 millones, entonces más o menos cada Domino's Pizza factura 1 millón. El EBITDA de cada franquiciado suelen ser unos 200.000 y los beneficios de impuestos para un franquiciado son 150.000. Que no está mal, teniendo en cuenta que montar un Domino's Pizza suele costar medio millón, 400 o así, o sea, es un buen negocio si lo llevas bien y pues el hecho de tener una serie de franquiciados detrás que se preocupen por el negocio, pues funciona, hace que funcione bastante bien. El gran negocio de estas cadenas, o el mayor beneficio, a veces suele ser incluso lo que se llama el supply chain revenue. Esto es básicamente que tú estás obligado a comprarle a la matriz, en este caso Domino's Group, los ingredientes, la bebida, todos los suministros, hasta las servilletas y todo te lo proporciona la matriz. Entonces ahí también se hace un margen de beneficio bastante alto, solo que no es tan alto como los ingresos de royalties, que prácticamente son márgenes del 100%. Entonces, el hecho, Domino's, tanto a nivel de Estados Unidos como en Reino Unido, tiene una ventaja competitiva gigantesca sobre los rivales. O sea, cualquiera que lo vea desde fuera pues dice, bueno, no hay mucha diferencia entre un Domino's Pizza, un Papa John's, un Telepizza o quien sea. Pero sí que lo hay, porque Domino's en la mayoría de las regiones es 2 veces más grande que su siguiente competidor, ya sea Pizza Hut o Papa John's o algún competidor local como aquí en España. Entonces, eso hace, esa escala, que primero, puedas dar mejores ingredientes porque tienes poder negociador y los compras más barato, con lo cual la pizza tiene más calidad. Segundo, a nivel de marketing, la escala es súper importante porque es un negocio de consumo. Entonces, para registrarte en Internet, para hacer publicidad en Internet, en campañas de email, redes sociales y tal, pues reduce mucho el coste unitario y haces que más franquiciados quieran pues, formar parte de tu sistema. Después, Domino's tiene su propio sistema de reparto con su propia app. La escala que han logrado con las apps es tremenda. Creo que ya el 70 al 80% de los pedidos se hacen vía app o vía internet. Tan solo un 20% es vía teléfono, como en el pasado. Entonces, eso reduce mucho los costes, porque ya no tienes que tener una persona constantemente atendiendo teléfonos y demás, cosa que los competidores no tienen desarrollado, ese nivel de profundidad y de tecnología y demás. Y sobre todo, la escala hace que sea viable repartir ellos mismos sus propios pedidos, mientras que muchos de los competidores confían en empresas como Just Eat, Glovo, Dashdoor y todas estas, que pues hace que encarezca el producto y reduzca los márgenes de beneficio, ¿vale? Aquí podemos ver a nivel franquiciados el EBITDA medio que obtiene un franquiciado. El año pasado fue más alto de la media, fueron esos 250.000 libras, con un margen del 17, pero de normal es menos. En 2020, que fue un año más o menos complicadillo por el COVID, o años anteriores, pues suele moverse entre 150.000, 200.000 libras, que es un buen retorno sobre el capital invertido, sobre lo que le cuesta a un franquiciado poner un establecimiento de Domino's. Aquí podéis ver lo que hablábamos antes, donde la compañía incluso va a seguir invirtiendo un poquito más en tecnología para ir aumentando esa capacidad. Y recientemente han llegado a un acuerdo, porque había una serie de franquiciados, creo que representaban el 10 o el 20%. La mayoría de franquiciados suelen tener una tienda, 2, 3 a lo sumo, pero sí que había 2 o 3 franquiciados que tenían un 10 o un 20% de las 1.500 establecimientos o 1.000 y pico, que pues querían presionar un poco a la compañía para que invirtiera más en tecnología, en distribución, y pues yo creo que al final les beneficia a los dos y han firmado un acuerdo de colaboración pues, a largo plazo y también elimina un poco esa pequeña incertidumbre que podría haber. Aquí podemos ver lo que hablamos antes de la escala. En el mercado de pizzas de Reino Unido, Domino's tiene una cuota de mercado masiva, casi la mitad del mercado es suyo. El competidor siguiente, que no lo nombra, creo que era Papa John's, y el siguiente no sé si era Pizza Hut, el competidor número 2, el azul. Y luego lo que está en rojo son pequeñas tiendas independientes, ¿vale? Pequeños negocios de emprendedores y demás. Entonces, además explica cómo ellos no usan lo que se llaman los agregadores, los Glovo, Just Eat y todas estas empresas de reparto de comida a domicilio, con lo cual eso les da una ventaja que pueden usar para tener primero mayor margen ellos y segundo para dar mejores precios a los clientes. Si investigáis encuestas de satisfacción en Reino Unido y demás, veis que Domino's pues, está prácticamente siempre en el top en cuanto a cadenas de comida. Hay veces que pues, empresas de reparto, lo que pasa es que no son un competidor directo. Podría ser un Pizza Hut o Papa John's, pues vemos que tienen la mitad de opinión positiva. Aquí, disculpad, este gráfico no estaba tampoco muy claro, pero en encuestas acerca de en Reino Unido de las preferencias de los consumidores para comer fuera de casa, ¿vale? Domino's está por delante de sus competidores, por delante de Pizza Hut, de un McDonald's, KFC y todo esto. Está por aquí Krispy Kreme y está de Greggs, que tampoco conocía, supongo que es alguna marca local bastante bien valorada, pero dice bastante de la marca. Cuando evaluamos un negocio de franquicias, es bueno ver cómo han evolucionado el número de tiendas, obviamente la facturación y demás, pero ver que no haya demasiados cierres, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver aquí que la compañía en estos últimos 5 años ha pasado de tener 1.000 establecimientos en Reino Unido a 1.250. Ha habido un ritmo de aperturas bastante grande. Y el número de tiendas corporativas se ha reducido de 100 a 35 y esperan reducirlo al mínimo. Por eso quizás la facturación no ha sido tan alta el crecimiento, si os fijáis aquí, porque lo que pasa con las tiendas que tienes en propiedad es que facturan mucho pero no aportan tanto beneficio. Entonces, al ir vendiéndolas, pues ha supuesto un poco de viento de cara a nivel de ingresos. Cosa que a nivel de beneficios no ha sido así, porque ha pasado unos años de 80 millones a 110 de beneficio, que es un crecimiento pues, del 30 y algo en 5 años, pues bueno, es un 7, 8 o 9% al año. Vemos que el número de tiendas abiertas se ha ralentizado un poco, obviamente por razones obvias en este periodo. Ahora esperan relanzarlo más o menos objetivos de 45 al año. Este año posiblemente lo cumplirán y antes del COVID pues venían habiendo un buen ritmo. Las tiendas cerradas son pocas, eso es una parte buena, son solo 5 o 6 al año. Y Stores Disposed creo que son las que han refranquiciado, ¿vale? Esto no estoy seguro, pero creo que son, si sumáis, además aquí da prácticamente perfectamente
las que han pasado de ser propias a venderlas y que sigan generando ingresos de franquiciados. Este es un punto negativo que, por ejemplo, empresas como MTI le atribuye a la gente. Sí que es verdad que hay periodos en los que a veces hay más cierres que aperturas. Pero es que el modelo de MTI es diferente. Es comprar negocios súper baratos que muchas veces los compran a medias de PER 7, una cosa así, o 8 veces beneficios una vez que están optimizados. Parte de esto lo financian con deuda, entonces el retorno sobre su inversión es del 20%. En 5 años retornan toda la inversión y el resto ya es puro beneficio. Entonces, claro, cuando estamos hablando de que compras cosas que no son de mucha calidad, pero las compras extremadamente baratas, pues es interesante al menos, porque dices, bueno, yo he comprado algo que tiene 100 tiendas y que al cabo de 5 años a lo mejor han cerrado 8, pero hombre, todavía te quedan 92 facturando. Y al cabo de otros 5 años, de 92 pases a 85 y llega un punto en el que se estabiliza también, porque suelen cerrar los más débiles y luego hay una base muy sólida que se va estabilizando. Y aunque estés produciendo un 15% menos de beneficio, pues ese retorno del 20% pues puede que sea de un 15, a lo mejor los primeros años haces un 20, un 18 de media, los siguientes 5 años un 15, pero aún así sigue siendo bastante rentable y normalmente se suele estabilizar, ¿vale? Y puede haber los conceptos que estén abriendo. Además, yo lo expliqué una vez en MTI, las tiendas que abren facturan bastante más que las que se cierran, porque las que se cierran están en un momento de declive o tal, o el emprendedor que la ha montado pues no lo llevaba bien o lo que sea, porque el modelo de franquicias está probado. O sea, cuando son franquicias que tienen 100, 200 tiendas, pues bueno, no sé, no todo el mundo pues vale para emprender, entonces es habitual. Pero sí que es verdad que factura más que las que cierran, con lo cual se equipan. Aquí no tenemos tantas cifras a nivel en ese sentido, ¿vale? Pero sí que es algo pues interesante. El like for like es realmente bueno. Aquí estos años, pues antes del COVID, estamos hablando de like for like del 3, el 4% y vía apertura de nuevas tiendas de un 3, por eso da un crecimiento del 7. Lo normal es que vuelvan a ese nivel. ¿Qué pasa? Que el COVID fue muy bueno para las empresas de pizzería por el delivery y tal. Lo normal es lo que estamos viendo ahora, pues se ha publicado resultados y la gente parecía ser que no lo anticipaba o que no estaba incorporado al precio y se sorprenden de que haya ligeros descensos o like for like 0, porque claro, es como lo que vimos el otro día que también preguntabais de Google y tal. Tuvo un periodo de crecer mucho. Todo lo normal es que ahora crezca menos y normalizado, pues si el año pasado hizo 11 y este año hace 0 o menos 2, la media es 4,5, pues que era lo que venía haciendo. Entonces tampoco es un motivo de alarma porque, claro, creció mucho orgánicamente en esos 2 años del COVID. Vamos a ver ahora, esto es un negocio extremadamente bueno. Creo que ya habéis escuchado alguna vez hablar de la versión americana, que es Domino's Pizza, es DPZ el ticker, y cómo pues van creciendo orgánicamente, a lo mejor un poquito más, porque como tienen los derechos a nivel mundial y hay países emergentes y tal, pues a lo mejor crecen a un ritmo del 8%. El beneficio crece a un ritmo del 12%, porque se va expandiendo el margen. Y luego a base de recomprar acciones, pues te crecen un 18 o entre un 15 y un 20. Y puede seguir haciéndolo muchos años. Lo bueno es que ahora ha corregido en bolsa, ha bajado la valoración por fin a 25 veces, 20, pero es lo que suele estar y es un modelo muy potente. Porque luego además al crecer el EBITDA de forma orgánica, un 8 o un 10 pueden ir pidiendo un 10% más de deuda para recomprar todavía más acciones. Es como lo que vimos en Autozone y todo esto. Entonces aquí Domino's Group, ahora vamos a ver en cambio de directiva, y eso se puede ver como bueno o malo, porque yo creo que podrían ser mucho más agresivos, tener más deuda y aplicar lo mismo que hace la matriz, porque ellos tienen una réplica del modelo de negocio de la matriz, solo que aplicado a Reino Unido. Entonces aquí podéis ver en el informe anual cómo hablan de que de este Master Franchise Agreement que tienen. Y dice, operamos bajo lo que es, en términos efectivos, un derecho perpetuo, esto es muy importante, perpetual, Master Franchise, ¿vale? Para Reino Unido e Irlanda. Y en la página 8 y 31 pues explican más, porque quieren aprender más acerca del modelo de negocio y demás. Este Master Franchise lo que le da derecho a la empresa matriz, a DPZ, a la de Estados Unidos, es a recibir un royalty del 2,7% de todos los system sales de Reino Unido e Irlanda. O sea, la matriz recibe prácticamente todos los años 45 o 50 millones, que es beneficio puro neto, o sea, sin hacer absolutamente nada. Con márgenes que se pueden calificar prácticamente del 100%, porque los costes de la franquicia los asume el Domino's Group, que es la de Reino Unido. Entonces, Domino's Pizza tampoco tiene ningún incentivo a hacerte nada raro y demás, porque está tranquilo ahí, recibe sus 50 millones al año, que a la valoración a la que cotiza pues le vale 1.250 millones, podría ser la valoración, o 1.500 millones de ese flujo de royalties. No tiene sentido hacerle nada a Domino's Group, porque Domino's Group incluso en mercado capitaliza un billón, que es menos probablemente de estos ingresos que recibe la empresa matriz, por esos royalties perpetuos prácticamente. Y ahora hay una parte interesante, lo primero que este es un modelo de working capital negativo. Eso ya es interesante de entrada. Y aquí, como señalo, si veis la parte de receivables, de inventarios y de cuentas a pagar, vemos que del lado del activo suma en total 50 y del lado del pasivo ellos deben constantemente más a los proveedores de comida, bebida y suministros a los restaurantes. Entonces eso ya lo hace muy interesante. Y no solo eso. Si vamos a la parte de la equity, vemos que es el típico negocio que tiene equity negativa, y esto ya lo vimos en el curso. O sea, al final, en la contabilidad tradicional de las universidades te dicen cuando ves esto, pues es que la empresa está en bancarrota y demás. Y esto lleva siendo así mucho tiempo. Y es principalmente por la actividad de recompra de acciones. Pero es que, aun quitando esa parte, es un negocio que es que prácticamente no necesita capital para invertir. Porque tú piensas el negocio, o sea, es una oficina o series de oficinas que gestionan, ellos ni fabrican la comida, pagan a alguien para que la distribuya, o sea, no requiere inversión. La oficina seguramente es alquilada, los trabajadores son un coste variable y tienes, simplemente el negocio se basa en un papelito perpetuo que te da derecho a explotar los derechos de franquicia de una marca muy buena o líder mundial. Bueno, de hecho, la mejor a nivel de pizzerías de comida rápida. Entonces, por eso es un negocio tan increíblemente bueno, porque no necesita capital para funcionar. De hecho, podemos ver aquí abajo en TKR cómo el retorno sobre capital, tal y como lo calculan ellos, es altísimo. ¿Por qué baja en 2019? Por cómo se tratan el cambio de contabilidad que hubo por el tema de los leases, que ahora se incluye como deuda, entonces TKR, a la forma de calcularlo y demás, pues lo tienen en cuenta. Pero no es que haya pasado nada drástico ni trascendental, ¿vale? De hecho, si es un negocio que de beneficio operativo genera pues fácilmente 110 millones, tiene de deuda 200 y equity negativa 150, podríamos calificar el capital invertido, porque parte sí que es deuda, que la han usado para recomprar acciones, de 150. Entonces, 110 entre 150 pues da un retorno sobre capital invertido superior al 65%, tal y como lo solemos calcular en la escuela, ¿de acuerdo? Siguiente punto, que es muy habitual hoy en día, por la inflación, los restaurantes, qué puede pasar y demás. Si miráis cómo le ha ido a operadores de restaurantes, a algunos les ha quedado la rentabilidad un 50, un 60, un 30, hasta que puedan subirle los precios, pero como el operador del restaurante asume el coste, la subida de los alquileres, de los empleados, de los salarios, de la comida, pues han sufrido. Entonces, aquí la propia compañía explica que tienen mejores unidades económicas que la mayoría de operadores del sector. De hecho, los propios franquiciados de Domino's es algo que agradecen, si investigáis, porque el que tengas mejor marca, cuando las cosas se ponen feas y demás, pues el hecho de que tengas una matriz que te proporciona la comida en mejores condiciones que los rivales, pues te da una ventaja competitiva, ¿vale? Entonces,
Si vemos aquí las proyecciones para este año, más o menos ya prácticamente está a punto de acabar en 2022 de EBITDA, el margen desciende un poquito, a 23,3. Y antes del COVID estuvo lo más alto, fue en 24, y justo antes del COVID estaba entre 21 y 23, o sea, con lo cual prácticamente ni se nota. Aquí podéis ver en 2019 descenso de ventas, pero esto es porque se quitaron de encima en 2019 y parte en el 20 algunas de las tiendas corporativas, pero sí que aumentaron EBITDA entre esos años, ¿vale? Por ese canje no significa que estén creciendo. Este año no van a crecer porque está ese efecto de base comparable que el año anterior fue muy bueno, y luego los analistas probablemente con bastante sentido pues sí que modelan que el año que viene pues crezca lo que se espera, un 6-7%, ¿vale? De hecho, estos son los últimos resultados de la primera mitad de 2022. Vemos aquí cómo han descendido las ventas un 5,6. Y lo que explica la compañía es que, ajustado por ese efecto de los impuestos ultrabajos que hubo el año pasado, realmente han crecido en un entorno inflacionario donde la gente tiene miedo del consumidor, de cómo va a estar y demás. Entonces, realmente sí que ha habido un crecimiento. De hecho, la parte de supply chain revenue, que refleja los costes de la inflación y esa subida de costes de la comida, pues ha subido. En términos absolutos, que ajustados por el tema del impacto de los impuestos, pues incluso hubiera sido más. Entonces, vemos cómo este año, a pesar de haber sido complicado, aquí tenemos la facturación de todo el grupo Domino's, pues se mantuvo lateral. Y sí que es verdad que el EBITDA ha descendido un 11%. Y el margen, pues también un 0,5% sobre el total de los system sales, ¿vale? Pero bueno, que hay que ponerlo en un contexto de bastante estrés, o sea, donde la inflación se ha ido por las nubes y donde la gente tiene miedo un poco a qué va a suceder con la economía. Si vais aquí a las partes pormenorizadas de ese EBITDA, podéis ver cómo os desglosa, ¿vale? Por ejemplo, el tema de royalties, lo que se gana en cada una de las líneas. En el supply chain veis que se gana bastante dinero, ha ganado 50 millones de casi 200 que facturan. Entonces es un margen del 25%, pero fijaros en la parte de royalties, facturan solo 38 y ganan 19, es casi un margen del 50%, ¿vale? Luego está aquí la parte de los propios franquiciados para que veamos la diferencia en tema de inflación, de cómo se comportan en diferentes partes de la historia. Entonces tenéis aquí que el año pasado, lo que os he mostrado antes, a nivel de franquiciado, que la primera mitad los franquiciados ganaron 130.000 libras, que anualizados son las 260.000 que hemos visto antes. ¿Qué pasa? Que a un franquiciado este año siguen ganando dinero, que es la parte buena, y no está mal. O sea, de media ganar 75.000 libras, anualizados son 150. Después a ese EBITDA hay que darle un mínimo de inversión de 10.000, 20.000 al año, y los impuestos pues este año se quedan ganando 100.000, que no está mal. Y esto es la franquicia líder que tiene mucha ventaja a nivel de márgenes y costes. Otros competidores puede que incluso quiebren o no tengan problemas, lo cual a lo mejor pues, a los negocios más fuertes le puede beneficiar a futuro. De hecho, las propias tiendas que operan los corporate stores han descendido bastante su rentabilidad. Podéis ver aquí, pues prácticamente un 60-50% en el caso de los franquiciados, ha disminuido un 40%, digamos entre un 40 y un 60%. Y estamos hablando de que el modelo de negocio, la matriz, el modelo franquiciado de royalties, tan solo ha descendido un 11% del EBITDA. Entonces, es completamente diferente. Y eso que aún así se consideran buenos negocios. O sea, tener una cadena de McDonald's, de Domino's, de marcas líderes de comida rápida, es un negocio muy bueno. Y empresas privadas o private equities pagan múltiplos muy altos por esa clase de cadenas, de 8 o 9 veces EBITDA. Cuando son ya empresas que tienes el royalty, si es la matriz, no bajan de 15 veces EBITDA, y si es un master franchise o tal, de 12 es difícil encontrarlo por debajo de 12 veces EBITDA y 16, 17 veces beneficios. Ahora vamos a ver que Domino's Pizza está a 11 veces beneficios y de EBITDA a unas 8 o 9 veces por ahí. Hay otra parte que tiene interesante la historia, que son activos ocultos y que tiene una historia curiosa. La empresa en su día tenía los derechos también de master franchise para toda Alemania, que era muy valioso, pero la directiva que estaba no acaba de sacarle el jugo, empezamos por las diferencias culturales y demás, y se lo vendió a Domino's Pizza Management o DMP. No sé cómo es el ticket, pero es como la versión de Domino's Group en Australia, que también cotiza en bolsa, solo que en Australia está menos penetrado el mercado de Domino's y es un operador bastante bueno y está creciendo, está a múltiplos más altos, ahora veremos. Y como son muy buen equipo directivo, en su día, ya hace años, le vendieron esos derechos, pero se quedaron una parte, se quedaron un 33%. Y es una decisión sabia. Como diciendo, oye, tú tienes más experiencia en este mercado, opera tú las tiendas, me vas dando royalties o los dividendos que genere, cada año le toca más o menos unos 5 millones que le vienen netos. Y existe una opción put para endosarle el resto del negocio, el 33% que tiene, porque tampoco tiene sentido estar de minoritario a largo plazo y demás, para venderlo. Aquí sale entre 70 y 100 millones. Y de hecho la compañía ha dicho que va a ejercer esa opción desde enero del 2023. Con lo cual a la empresa probablemente le van a entrar cercanos a 100 millones, que los puede usar, es bastante, es el 10% de la capitalización y solo va a perder el 4% de los beneficios, ¿vale? Entonces va a vender algo probablemente a 25 veces beneficios y ellos mismos en bolsa están cotizando a 11. Entonces pueden aprovechar ese arbitraje. Yo creo que esos 100 millones, si lo aprovechan bien, la decisión lógica sería recomprar acciones o dar un dividendo especial o reducir deuda. No tiene sentido porque es una deuda bastante manejable, sobre todo para estas compañías, que prácticamente con 2 años de beneficios quitaría toda la deuda, entonces que tiene una deuda muy baja. Entonces, yo creo que cualquier equipo directivo lo sabrá hacer. Ahora hablaremos de los cambios que va en el equipo directivo. Pero es lo que suele decir Warren Buffett, que negocios tan buenos, pues eventualmente algún incompetente lo va a dirigir y debe estar pensado para que incluso un incompetente no destruya valor, pues no hay que ser ningún genio para ver que es una transacción que eventualmente les generará dinero, ¿de acuerdo? Luego también para el Irlanda del Norte, también hicieron una joint venture donde les proporciona ese beneficios, tampoco son muy altos, pero que tiene potencial a crecer porque el mercado tampoco estaba muy penetrado, ¿vale? Si hablamos del tema de los insiders, el que se puede considerar un poco el fundador de esto es el señor Colin Halpern, ¿vale? Este señor era ingeniero, creo que sale por aquí, bueno, no sé si lo pone, era ingeniero, no sé si químico o algo así, y en el año 93 estaba por Estados Unidos y vio que Domino's iba muy bien, y agarró y compró los derechos Master Franchise para Reino Unido, no estaba allí, la clásica historia de emprendedores, y desde entonces le vienen a la compañía. Lo curioso es que tampoco, como no era un empresario ni sabía llevarlo bien y demás, pues al final fue diluyendo su participación, entraron otros accionistas, fondos grandes y tal, y ahora pues está en el consejo de administración, tampoco es que tenga muchas acciones, pero es el clásico ejemplo de una buena decisión que luego no la supo ejecutar y tampoco se ha convertido más en un propio investigador en Internet en una persona muy rica. Entonces, fijaros que los negocios es lo que se suele decir siempre, no es tener la idea de, yo fui listo y compré los derechos de franquicia cuando esto no valía nada, porque no sé lo que pagaría en esa época, pero supongo que no más de 1 millón, 2 millones o 3 millones te lo darían, cuando prácticamente era inexistente o una empresa súper pequeña y no estaba presente. Entonces, no lo supo operar y pues no lo ha exprimido
al máximo lo que es hoy en día una empresa de 1.000 millones. Si vemos aquí la directiva actual, que ya os digo, van a cambiar. De hecho, el orden de la diapositiva sería mejor mostraros esta otra primero. El CEO y CFO, sobre todo el CEO, le ha fichado Whitbread, que es un holding de alimentación que conoceréis o de restauración, que una de las más famosas que tiene cadenas es Costa Coffee, entre otras muchas. Entonces, es una empresa de 8 billion. Este señor lo ha hecho bastante bien en Domino's Group. Desde hace muchos años la compañía pues, ha ido bien en bolsa a nivel de beneficios y tal. Y no es la típica historia que se vaya porque esté mal ni nada. Simplemente es que decir, oye, yo soy CEO de profesión, pues pasar de una compañía de 1.000 millones a una de 8.000 o 10.000 millones, pues es un paso adelante y un reconocimiento y es lo lógico. Entonces, mientras este señor estuvo aquí, pues hubo un buen trato al accionista. Veis que el cash flow que genera la compañía todos los años tiene un aporte de working capital por ese modelo de working capital negativo. Es un negocio que requiere muy poquito CAPEX, salvo algunos años que a lo mejor, aquí por ejemplo en 2017-18 invirtieron bastante para el tema de la digitalización, de todo el tema de las apps, de cambiar un poco el sistema y que luego dio sus frutos, pues tuvieron que invertir. A nivel de intangibles, invierten 9 millones al año, 8, y a nivel de tangibles, pues 4, pero bueno, sigue siendo poco. Y lo más importante, lo que os pongo aquí abajo, la gestión de capital es muy buena, porque entre 2013 y 2016 crecían un poco más rápido, con lo cual invertían un poco más en crecer, pero todos los años daban buenos dividendos, de unos 30 millones y demás. Y los últimos años, fijaros aquí a partir del 2017, que ya pues el mercado es lo que es, o sea, tienen casi ya la mitad del mercado y podrán seguir creciendo, pero no tanto. Pues lo que han hecho es dar dividendo y recompras de acciones, unos 30 millones al año. Y es prácticamente todo el cash flow que generan. Entonces, todos los años han estado devolviendo 70, 100 millones, 60 millones. En 2020, el único año del COVID, pues menos. Pero es que el año pasado devolvieron 80 millones en recompras de acciones y 56 en dividendos. Y en este año, pues prácticamente van a hacer 100 millones en recompras de acciones y 40 en dividendos. Entonces, es una remuneración muy buena. Que es lo que os digo siempre, que analicéis una compañía, pues Domino's Group no va a crecer tanto. Pues está bien que te devuelvan el capital o que la empresa tenga crecimiento. Si no tiene crecimiento como aquí, pues parece una decisión lógica. Entonces, aunque vayan a cambiar la directiva, lo que suele pasar en estos casos es que suele haber una junta general de accionistas. Entonces, encargarán a la compañía de buscar un nuevo CEO, pero que opere en base a estas directrices. Luego operará el negocio en el día a día, que simplemente, como son negocios tan buenos, pues no tiene mucha dificultad. O sea, el negocio funciona por sí solo. Simplemente con que te obliguen a decir, oye, pues todos los años devuélvenos los dividendos, recompras de acciones, tal, y sigue un poco la estrategia que marquemos, pues tiende a funcionar. De hecho, en los últimos trimestres está viendo que Domino's va recomprando a razón de 25 millones por trimestre, lo cual sería retirar al año el 10% de las acciones. Es que llega un punto en el que cuando bajan tanto las acciones, pues empresas de no crecimiento se pueden volver en crecimiento, porque aunque la empresa crezca al 6, los ingresos, los beneficios al 8, si tú recompras todos los años el 10% de las acciones, porque cotiza la empresa per 10, 11, 12, más un poquito que eso es de deuda, pero creo que el apalancamiento sigue siendo similar, pues resulta que 10 más 8 es un crecimiento del beneficio por acción del 18% o del 15%. Entonces se convierte en la típica empresa que cada 5 años va doblando beneficios y que eso pues normalmente la bolsa históricamente lo tendría a reflejar. Y si en el futuro hubiera expansión de múltiplo, pues o volver un poco a la media histórica, pues es un rendimiento ahí adicional. Aquí hemos comentado del CEO. Luego también en estas acciones donde la directiva del día a día no tiene muchas acciones, es bueno ver las secciones del informe anual acerca de los objetivos de la compañía. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el último que había fijado la Junta General es un objetivo donde el 70% del bonus anual está relacionado con el beneficiantes de impuestos, que el año pasado fue un objetivo realista, o sea, no de esto que se lo ponen súper fácil, y el objetivo máximo está bien, o sea, esto generaría bastante valor, porque después de impuestos significaría 100 millones de beneficios, y que la empresa estuviera ganando 0,24 por acción. Entonces el año pasado hicieron 100 millones, pues le pagaron un 50% del bonus. Luego hay lo que se llaman los incentivos a largo plazo. Las compañías tienen esos bonus anuales, que es en función de los beneficios, el EPS de ese año, y luego hay otros que suelen ser a 2 o 3 años. Entonces, lo que tiene fijado la compañía, supongo que la directiva que venga nueva le obligarán a firmarlo, es que para 2024, o sea, en un par de años, el objetivo es estar ganando 24 peniques por acción, lo cual dejaría las acciones a per 10. Este año ganarán 0,20, con lo cual estiman un crecimiento más o menos del 10 anual, los próximos 2 años para lograr eso. Que logra 0,27, que dejaría las acciones cotizando a per 9, pues ya ahí te pagamos el máximo, el 100%. ¿Vale? Es la forma en la que lo tienen estructurado, ¿de acuerdo? Y yo creo que para cualquier CEO que venga es una motivación, además es sencillo, porque está bien puesto, lo ideal es que sea sobre el EPS, el beneficio a largo plazo. Entonces, es que para cualquier CEO que venga, por mínimo que crezca la empresa, aunque sea solo un 5%, si el mercado al CEO le da esa oportunidad de recomprar acciones a per 11, simplemente con todo lo que gana al año, dando el dividendo y demás, porque estos bonos se ajustan, pero por el dividendo, lo podría alcanzar prácticamente el bonus máximo. Entonces, eso a lo mejor significa, yo qué sé, ganarse 2, 3 millones de libras sin mucha dificultad. O sea, yo firmaría por el puesto de CEO, porque tampoco es tan complicado. Y al final eso lo que hace es alinear el interés de los CEOs con los accionistas. Y luego, el otro 30% restante del objetivo está linkeado al TSR, que es Total Shareholders Return, comparado con las principales 250 compañías. Entonces, para ganar todo el bonus, tiene que estar en el cuartil superior. O sea, de las 250 compañías, quitándole los investment trusts, creo que esto se quedaba en 160 en Reino Unido, pues estar en el cuartil superior estaría estar a nivel de retorno entre las 40 mejores compañías de ese índice, ¿vale? Que tiene sentido. ¿Qué pasa? Que puede darse que los 3 siguientes años, el Financial Years, lo que esto está fijado el año pasado, sería los siguientes 2 años, puede haber un mercado bajista en Reino Unido y que las mejores compañías acaben en menos 20 y las peores en menos 30. Pues bueno, si la compañía está en menos 18, has perdido dinero como accionista, pero en verdad es un buen performance porque ya vendrán tiempos buenos. Sobre todo si además está linkeado con el otro anterior, ¿vale? Entonces esto, siempre cuando veis los informes de la remuneración de accionistas, recordad que hay la parte de bonus, que suelen ser anuales, la parte de salario, que es fijo, y luego los incentivos más a largo plazo, y luego solamente se paga con stock options y demás. Aquí podemos ver cómo el CEO pues tiene un salario de 350.000, el año pasado ganó ese bonus, y al final pues un salario de 1,5 millones libras, que después de impuestos en Reino Unido se le quedaron en 800.000 libras, una cosa así. Si hubiera estado a largo plazo y hubiera logrado esos objetivos, pues igual podría ganar otros 2 millones, ya os digo, una cosa así, pero bueno, el nuevo CEO que vendrá pues asumirá ese incentivo. Luego a nivel de principales accionistas no hay nadie de referencia, o sea, son Capital Group, es una gestora de activos bastante conocida. Está Fan Smith, que sí que sonará obviamente, pues está ahí con un 5%. Fan Smith lo hizo muy bien en el fondo de grandes compañías que tienen, invirtiendo en la matriz americana. Y este creo que le pusieron en el fondo de pequeñas compañías, que sacaron hace unos 3-4 años y que había ido razonablemente bien. Respecto al crecimiento a futuro, aquí vemos en el nuevo plan que tienen, que es básicamente para los próximos 2 o 3 años, es llegar a abrir 200 nuevas tiendas. De 1.200 que tienen, pues supone un crecimiento de un 15%,
lo cual equivale pues a un 5% al año, vía volumen o vía nuevas tiendas, que luego la inflación, pues si sube los precios un 4 o un 2, pues podría ser de un crecimiento del 9 al 2. Lo bueno de estas empresas es que como trasladan bastante bien la inflación, pues recordando que hablamos que ahora tenemos que ver en este nuevo entorno rendimientos reales. Creo que esto estuve hablando un poco en el directo de YouTube del domingo, podéis verlo, que es más a modo introductorio. Pero al fin y al cabo, del crecimiento que tengamos en beneficios por acción, pues va a estar bastante ligado en compañías buenas a la inflación. Con lo cual, aunque luego le restemos el efecto de la inflación al rendimiento real, pues no se nota el impacto, o te protege bastante bien los buenos negocios. Y luego ya el múltiplo pues dependerá del sentimiento de mercado. Lo importante es que en cualquiera de vuestras inversiones que hagáis, pues que digáis, oye, pues creo que lo estoy comprando a un precio, por lo menos en la media o por debajo del fair value que podríamos calificar. Incluso si alcanzan estar cerca de 1.9 billón para los próximos 2 años de ventas, ellos suelen hacer un EBITDA del 9%, entonces estaremos hablando de 160 millones de EBITDA, lo cual equivaldría pues, a esos 110, 120 millones de free cash flow. Y previsiblemente sobre una base de acciones menor a la actual. Aquí vemos este nuevo acuerdo que han logrado con los franquiciados, para que los franquiciados también, porque al final tienes que llegar a un acuerdo con ellos de decir, oye, yo como dueño de la franquicia voy a invertir en tecnología, en marketing, en daros soporte, y vosotros también tenéis que sacar el dinero de vuestro bolsillo y apoyarme y decir, oye, yo tengo 5 franquicias, pues voy a abrir una y pongo dinero y tal. O sea, al final eso es lo bueno, que Domino's no tiene que desembolsar el dinero del coste de abrir esas tiendas para los próximos 3 años. ¿Vale? Aquí vemos lo que os decía antes, ahora mismo a final de año 2021 tenían esas 1.200 tiendas y esperan abrir 200 más, hasta llegar a 1.400 más o menos. Y que esto se traduzca en más o menos cada tienda factura 1,3 millones, pues, o 1,2, pues llegará a esos 1,8 billion de system sales. ¿Vale? Esto la matriz de americana también lo va a agradecer porque cobrará más, o sea, de cara a renovar y tal, que no debería haber problema en 2026. Y la compañía pues van a significar normalmente mayores ingresos. El tema de las tiendas, ya hemos visto antes de cómo estaba la estación y demás. Y luego el comportamiento en crisis es bastante sencillo. Tengo aquí los datos. Estos son Domino's Group, la versión de Reino Unido, en la crisis del año 2008, 2009 y 2010. En esos años el negocio estaba creciendo porque había muy poca penetración del mercado. Lo que nos interesa aquí ver es los márgenes brutos, ¿vale? Que esto es independiente del crecimiento, y vemos que la empresa de royalties, la matriz, los mantuvo muy bien. Y de hecho, el beneficio operativo creció en todos y cada uno de los años. Y de hecho, fijaros que tuvo incluso expansión de márgenes esos años, ¿vale? En un entorno económico complicadísimo. Podéis ver otras empresas líderes en costes, con costes muy bajos, como McDonald's, que te dan hamburguesas hoy en día por €1, no son las mejores del mundo, pero cuando las cosas se ponen complicadas, podéis ver que esos negocios pues incluso aceleran o se mantienen en el nivel de ventas comparables. Luego ya el crecimiento total dependerá pues, de cómo esté penetrado el mercado. Ventajas competitivas son obvias, lo que hemos hecho antes. Tener la marca líder de pizzerías a nivel mundial es un activo valiosísimo. La escala, porque la escala lo que genera es ese círculo virtuoso, en el sentido de que reduce los costes unitarios de marketing, los costes unitarios de comida. Más gente quiere abrir tu franquicia antes que otra alternativa. El efecto red también es importante. Creo que hablaban de que en Reino Unido el tiempo medio de entrega, como tiene una densidad de tiendas ya muy alta, estaba en tan solo 25 minutos. Y eso era muy por debajo de la media de los competidores, que estaba en torno a 40 minutos. Los costes de cambio para el cliente son enormes. No, aquí el cliente se puede considerar de dos formas. Pueden ser los franquiciados o el señor que ya se come la pizza. Parece una tontería, pero tener los datos del cliente en la app es como lo que os he explicado una vez de Amazon. Por inercia, tú confías en la compañía. Entonces tienes en la app ya todos tus datos, tus tarjetas, pedidos anteriores. Entonces a mí me pasa a veces cuando pido comida, no sé a vosotros, que es simplemente volver a pedir, haces 2 clics y ya está. Y el ser humano es así de vago y por eso funciona. Pues el tener esos datos, que el cliente esté habituado y demás es una ventaja competitiva muy grande. Y también hay obviamente un coste de cambio gigantesco para los franquiciados, porque tú has hecho una inversión en un restaurante con una marca, entonces estás motivado a seguir ahí trabajando. Normalmente suelen ser pequeños emprendedores que han puesto los ahorros de toda su vida, con lo cual el hecho de cambiarse sería prácticamente inviable y eso también lo hace pues, un negocio tan predecible en casi cualquier entorno económico que os podéis imaginar. Si hablamos de comparables, obviamente aquí en TKR lo que he hecho ha sido sacar pues la típico, he hecho un watchlist y podéis poner los tickers. Entonces está Domino's Pizza, ¿vale? Que es la matriz y vemos que ahora mismo incluso de los siguientes 12 meses todavía cotiza 20 veces EBITDA y 26 veces beneficios. Está Papa John's, que es una cadena buena pero no es tan buena como Domino's Group y prácticamente no tiene crecimiento, ha tenido problemas de gestión y aún así el mercado, fijaos que todavía está a 15 veces EBITDA y 24 veces beneficios, a pesar de que estos negocios han bajado bastante en bolsa. Luego está Restaurant Brands International, que esto es la dueña de las franquicias de Burger King, Popeyes y Tim Hortons. También, crecimiento de estos años ya nulo. Son franquicias gigantescas que están a nivel mundial. Además, por cierto, todas estas operan con niveles de deuda EBITDA de 4 a 5 o 6 veces deuda EBITDA. Domino's está en torno a 1,5 veces, 2 como mucho. O sea, tiene una estructura de capital mucho más conservadora que, primero, potencialmente le reduce el riesgo porque menos deuda, como es obvio, pero también le da flexibilidad de decir, oye, yo puedo llevar esto a 3 veces. Tampoco es descabellado y con ese extra recomprar el 20% de las acciones. Y el tipo de interés que me van a cobrar es ridículo. Aunque yo soy el tipo de interés, la gente presta dinero en estos negocios a términos muy baratos por la clase de cualidades que os he contado anteriores que tienen. Entonces, aún así, Restaurant Brands todavía está por encima de PER 20. Y es raro ver estas compañías por debajo de PER 20 por esas cualidades que tienen. Yum Brands. Esta ha tenido crecimiento prácticamente de cero a nivel de beneficios por acción los últimos 5 o 7 años, para que os hagáis una idea. Creo que tiene los derechos de franquicia de Taco Bell, no sé si Pizza Hut, no recuerdo ahora, ¿vale? Pero veis que también PER 25 y 18 veces EBITDA. Wendy's, ¿vale? La competencia de McDonald's. Tiene bastante deuda también. Un crecimiento, bueno, está bien, a veces de 5 al 10% anual, 15 veces EBITDA y 22 veces beneficios. Y luego está DMP cotizada, que es lo mismo, tiene los derechos máster franquicia de Australia y ahora los de Alemania por esa alianza que hizo con Domino's Group. Sí que es verdad que ha crecido más porque en Australia la probabilidad de crecer que tiene son más elevados. Y también de nuevo cotiza 15 veces EBITDA y 30 veces beneficios. Pero ojo, creo que el mercado paga esta prima porque tiene algo más de crecimiento. Y luego está aquí Domino's, que dices, bueno, sí, han cambiado de directiva, vendrá alguien nuevo, todavía no se sabe. Creo que la ha pillado en una de las peores situaciones porque Domino's, hasta el Brexit, que es cuando cambia el sentido de mercado hacia Reino Unido, estaba 25 veces también.
Pero luego llegó el COVID. Ahora han llegado todos los problemas políticos de Reino Unido. Que si el tema de la libra, y la gente extrapola de que, no sé, que le va a costar mucho más o que los márgenes van a caer, ya hemos visto que no está sucediendo, y eso que se ha depreciado la libra. Bueno, pues una serie de cosas que parecen más bien externas al negocio y que han hecho que, pues eso, que esté cotizando a 11 veces beneficios. Con un potencial de lo que espera la compañía de seguir creciendo al 5, al 10 o incluso al 15% anual los próximos años, si son agresivos un poco la recompra de acciones y de momento lo están siendo, por lo menos hasta el último trimestre. ¿De acuerdo? Así que pues, está curioso. Y también podéis seguir y leer los informes de los rivales para aprender acerca del sector, de cómo está, de qué os están diciendo la inflación, costes de comida y demás. Aquí podemos ver el tema de los márgenes de Domino's Pizza, ¿vale? Me estaba liando porque el logo es el mismo. Esta es la versión americana, ¿vale? La versión americana vemos que no tiene nada que envidiar la versión de Reino Unido, porque la americana tiene márgenes de EBITDA del 20% sobre ventas. Entonces recordad que Domino's Group facturaba 500 millones y tenía un EBITDA total de 130, con lo cual es incluso más margen que la americana, ¿vale? Sí que es verdad que lo único que no sé por qué, y estaría bien, la nueva directiva si lo hace, no han sido agresivos con el tema de la deuda y la recompra de acciones, que funcionan muy bien en negocios tan predecibles, que es lo que ha hecho Domino's. Domino's crecía al 10% un poco más, por esa ventaja a nivel mundial. El beneficio normalizado ha crecido un poco, pero esto fue por la bajada de impuestos. Veis aquí de Trump, la que hizo de 2016 a 17 o 18, por eso aumentó puntualmente los beneficios. Pero si no hubiera crecido el beneficio a un 11 y el beneficio hubiera crecido a un 15 anual. Entonces aquí ha sido un 19 por el efecto baja de impuestos. Si no, habría sido un 15, calculo, una cosa así. Pero vemos como un negocio que aplica bien estas cosas pasa de ganar normalizados $2 a ganar $14. Es que es una barbaridad y por eso es como un cañón en bolsa. ¿Qué les va a pasar este año? Pues que no van a crecer tanto, como el 10% habitual va a ser menos, pero si está bien. Va a descender los beneficios un 10%, en el caso de Domino's Group también va a ser lo mismo, y el beneficio descenderá algo. Luego se empezará a recuperar y supongo que de cara aquí a un par de años pues estará ganando $16 por acción y ahora cotiza a 3,20, pues es per 20 de un par de años. Pero son negocios muy potentes cuando uno lo investigáis. Hay muchos artículos en internet de Domino's Pizza como tal que os hablan de todas las ventajas competitivas, o si ponéis Domino's Pizza Value Investing en Google, seguro que hay blogs y tal que os van a contar, ¿vale? Entonces aquí están dos comparativas de Domino's Group y Domino's Pizza para ver qué tal lo hacen. Entonces, en los mismos años, justo antes del COVID, la filial de Reino Unido tenía ventas comparables, same store sales, del 3,7 y la de Estados Unidos 1,9. En años como 2015, Reino Unido tenía el 11, pero es que incluso años como 2017, Reino Unido hizo un 4, Estados Unidos, la grande, 3,5. Y vemos que ha estado incluso mejor el performance, ¿vale? ¿Cuál ha sido la diferencia de que hayan ido tan diferente en bolsa? Porque si vosotros ponéis los últimos desde el Brexit, es como la noche y el día. Que en Estados Unidos se ha expandido el múltiplo de 20 veces a 26 y que la gestión del capital ha sido más agresiva. Y en Reino Unido se ha comprimido de 25 a 11, es que es una compresión masiva, es del 60%, es que eso se come casi todo el crecimiento que ha tenido estos años, y no han sido tan agresivos con la estructura de capital, que ahora ya yo creo que sí que se están dando cuenta y viendo las cifras últimas, pues sí que lo están recomprando muchas acciones. Y también vemos los niveles de deuda, como os decía. Domino's Group en Reino Unido, hasta antes del COVID, operaba con poca deuda. Se fue endeudando luego un poquito, 1,7, 1,8, pero es que la filial de Estados Unidos veis que de forma regular opera aquí con niveles de 5 veces, 5,7. Entonces, aquí, este año, pues acabarán con 1,8, una cosa así, pero es que si le metieran uno más, hasta 2,8 o 3,5, que es muy manejable y perfectamente lógico, pues es que prácticamente podrían pedir de deuda esto, lo que decíamos, 250, 300 millones y retirar el 30% de las acciones. Entonces, a futuro no gana 0,24 en 2 años, te gana pues casi 0,40 o 0,36, una cosa así. Y el coste de esa deuda es muy bajo, o sea, 300 millones al 3 o al 4% son 10 millones, que deducibles son el 25 o el 20%. Entonces, le reduce el beneficio tan solo un 7, un 8%, o sea, a cambio de aumentar el beneficio por acción un 30, una cosa así, ¿vale? Aquí un tema muy importante que yo creo que en Bloomberg, la empresa, pues estuve viendo, no sale tan barata porque aparecen las deudas de los leases cuando realmente no son deudas. Y os explico. Estas empresas también ganan dinero como MTI alquilando ellos primero los locales porque obtienen mejores términos y luego se los subarrendan a los franquiciados y así el franquiciado también lo agradece porque la empresa matriz hace algo de beneficio que no es mucho y el franquiciado obtiene mejor precio y la gente que le alquila los locales pues se fía más de una empresa cotizada en bolsa porque dicen estos tíos son súper solventes y me van a pagar sí o sí. Entonces, pues bueno, le doy mejores términos y a cambio de esa seguridad. Entonces, vemos que los lease liabilities que debe la compañía en el balance son 200 millones, que podría parecer como deuda. Pero hay una línea que sale como lease receivables, que esto es lo que le deben los franquiciados, teóricamente, con los acuerdos de obligado cumplimiento de alquileres, que son 180 millones. Hay un diferencial de 15 millones. ¿Por qué? Porque son de las tiendas propias que tiene la compañía. Entonces, pues paga un poquito de alquiler cada año, algo paga, pero no mucho. Pero esto pues da la sensación de que es deuda, cuando la deuda real son estos 240 millones menos la caja que era de 40. O sea, de deuda real son 200 millones. Entonces, cuando hacemos ratios EV/EBITDA y todo esto, pues calculamos con ese EBITDA de 130 millones y un market cap o un enterprise value de 1,2 billones. Entonces, pues da eso, da unas 9 veces EBITDA de cotización. De hecho, si vais al estado de cash flows, vais a ver líneas interesantes. Aquí veis una línea que pone receipt of on lease receivables, que esto es lo que han pagado los franquiciados por los alquileres, que esto es la primera mitad de este año, 13 millones, y al año son esos 26 millones. Y luego la empresa paga, a su vez, 17 millones de alquileres. Con lo cual, podríamos deducir que de las tiendas propias que tiene, la diferencia pues son 4 millones por 2 anualizado, pues son unos 8 millones en alquileres, lo que a lo mejor pagan las tiendas propias, pero que es muy poco, 6 millones, una cosa así. Luego está aquí el CAPEX, tanto en tangibles como intangibles, que es de unos 15 millones al año. Y luego también llama la atención del estado de cash flow lo que decíamos antes, la recompra de acciones. La primera mitad de año han ejecutado 45 millones, el año pasado hicieron 30, pues claramente vemos que lo han acelerado. Y han reducido un poco el pago de dividendos. Es una decisión sabia. O sea, esto demuestra bastante de la compañía. El año pasado las acciones estaban más caras, pues decían, oye, damos más dividendo. Y este año reducimos un poquito el dividendo a 30 millones, pero a cambio lo pasamos a recompras de acciones. Pero al fin y al cabo es muy positivo y en pocas compañías se ve esto, que lo traten tan bien y que remuneren bien, también a lo mejor influenciados por la empresa americana y un poco esa cultura que hay. Y la única pega es eso, que podrían ser un poco más agresivos. Si vemos la valoración histórica por PER, podéis usar el EBITDA también de Domino's Group, pues veis que la gente pagaba históricamente, pero es que estamos hablando incluso en 2008, múltiplos en torno a 22, 23 veces beneficios. Si veis a partir de 2016,
justo antes, en 2015, la gente llegó a pagar hasta 30 veces. Desde entonces, el múltiplo no ha parado de comprimirse. Pero una barbaridad. Se unió el Brexit. Luego, después del Brexit, vino el mercado bajista de small caps, que duró hasta principios del 2019. Que ahí las acciones hicieron valle a PER 14. Y mucha gente ha pensado que están baratas, a esa valoración muchas small caps. Fijaos que os he marcado aquí justo antes del COVID, que ya se había aclarado el Brexit, ya la gente estaba tranquila, estaba el mercado en una valoración razonable, pues había retomado a 20 veces, que es lo lógico, aunque ya en 2017 y 2018 ya se sabía que iba a crecer menos. Pues ahora ha venido este nuevo mercado bajista de small caps, la libra, la que es la subida del precio de la inflación, pues ha unido todo, pues ya está ahí, pero 11,8 o 12. De este año, el año que viene pues será algo menos. Es incluso remarcable que el año 2008, el peor de la crisis financiera, hizo suelo en PER 15. Y es la anécdota que siempre suelo contar, que siempre me fascina. McDonald's, lo máximo que bajó en 2008 fue PER 14. Es raro que estuviese por debajo esta clase de negocios en situaciones. Y solo se suelen dar estas valoraciones pues cuando hay miedo, cuando hay una serie de cosas. Se ha unido también el cambio de la directiva y la gente tiene miedo, pero que bueno, antes también estaba una directiva que no estaba alineada, que cobraba sus salarios y iba a casa. O sea que, bueno, supongo que habrá bastantes directivos en el mundo capaz de dirigir esto porque no es tan difícil. Entonces, pues podemos hacer dos escenarios. Uno conservador, que se crezca un 7. Si hay más inflación, se puede dar a un 9. Que van haciendo recompras de acciones, 18 veces beneficios, lo que está bien, y EBITDA de 12 o 13. Existe la posibilidad, y es muy real, aunque esto es solo en una física fija el disclaimer, o sea, yo no tengo información de nada, o sea, pero sí que ha habido bastante, los private equities les suele interesar mucho estos negocios tan predecibles, tan estables, porque lo que hacen es que les compran, piden deuda sin recurso y la apalancan por 7 veces EBITDA, pero así, directamente. Entonces, ven una empresa como esta, que tiene 130 millones de EBITDA, le meten 7, son 900 millones, y a lo mejor ellos de su bolsillo ponen 500, ¿vale? Hasta un enterprise value de 1.400. Entonces, pueden pagar una prima del 30, al 40, al 50%, y aún así, sobre el dinero que han puesto ellos, contando la deuda adicional, que les cobren un tipo de interés alto y demás, pues a base de, como son deducibles de los impuestos, pues obtienen retornos sobre el equity bastante elevados. Y luego, no muy negativo, que es decir, oye, pues apenas crecen, simplemente lo que crezca la inflación un 2%, que abren un 1% de tiendas y eso da un crecimiento del 3%. Es que incluso ahí, si la valoración no se expande, pueden recomprar todos los años un 10% de acciones, por lo cual, o vía dividendo. A veces puede ser que vía dividendo sea un 4% y te recompren un 7%, pero al fin y al cabo lo que importa es que devuelven el dinero. Que la valoración siga bastante baja, de 13 veces y EBITDA de 10, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, pues eso, diferentes escenarios. Tenéis aquí el modelo. Está puesto el crecimiento del 7. En 2020, 18 y 19 descendieron por ese proceso de refranquiciar las tiendas. Aquí hay, en interest expense, si veis los informes, vais a ver que la compañía de gastos financieros paga 19 millones y los ingresos financieros son 13, porque lo que reciben de los alquileres de los empleados lo meten ahí. Entonces, el neto de todo y tal pues son unos 5 o 6 millones. El tax rate de Reino Unido está en el 19. Al principio decían que lo iban a subir al 25, ahora han dicho que lo van a dejar al 20. Luego llegaron a decir que lo iban a bajar. La lista es esta, pero la echaron, así que, bueno, pues está el 18, que tienen algunas deducciones y tal, con lo cual es sencillo. No hay intereses minoritarios. Y vemos que la empresa estos últimos años ha recomprado alguna acción, pero no muchas. Ahora es cuando realmente lo ha acelerado. Este 2022, pues retiraron unos 15 millones de acciones. Entonces aquí está puesto que retiran 15 millones de acciones, que es muy poco. O sea, el precio que están ahora las acciones, con gastarse 40 millones al año, 30 de los 90 que gana, la mitad o menos de la mitad ya retira bastantes acciones. Y alcanzaría los famosos 0,24 que planeaba la directiva o 0,25 de beneficio por acción. Con márgenes conservadores, o sea, los más bajos de EBITDA de estos años, poniendo la imagen operativa al 19. Yo creo que podría ser a lo mejor un puntito más en cuanto se recupere y tal, porque en gran escala debería ir recuperando márgenes, ¿vale? En el flujo de caja tenéis el CAPEX, el pago de leases neto que hace la compañía, que sí que es real, de las tiendas que tienen propiedad, y eso está bien, no es mucho más complicado. Retorno sobre capital tiene equity negativa, con lo cual el ROCE, tanto con goodwill como sin él, porque el goodwill es prácticamente cero porque no hace adquisiciones, es extremadamente elevado. Estamos hablando de cifras del 50 al 100%, o sea, es algo espectacular. Y luego, en la cuarta pestaña, pues la deuda no hace falta que aumente. Entonces, todo lo que os digo, a base de aumentar el EBITDA de forma orgánica, porque en unos años perfectamente puede llegar a 150 o 170 millones de EBITDA, pues le baja mucho el apalancamiento. O sea, se podría apalancar por 3 veces, pedir en el curso de 2-3 años 250 millones, que el interés va a ser bajo, es deducible y tal, y aumentar con eso bastante el beneficio, la remuneración al accionista y demás. Cotiza 2,4 libras, acordaros que son peniques en Reino Unido. Dividend yield del 4, para que lo sume aquí directamente, que lo hemos añadido. Y con eso estaría la situación. O sea, porque de los 90 millones que ganan ahora mismo, con lo que hemos proyectado, 15 millones de recompras de acciones equivale a eso, a la mitad. Y la otra mitad del dinero pues se va en pagar el dividendo, que son unos 40 o 50 millones al año. Si valoramos a PER 18 y Free Cash Flow 18, pues bueno, estos son los resultados que os salen. EBIT pues tampoco se usa mucho aquí. ¿Vale? Entonces es un poco la matriz de resultados. Ojo, ahora llegaremos al escenario de decir, y aquí incluso, fíjate que un pequeño fallo, el interés se podría poner lateral, porque si no se va a endeudar más, pues decir, pero bueno, a lo mejor sube los tipos algo, la empresa, pues puede estar bien dejarlo. Y ahora es cuando llegamos a márgenes del 3%. Tampoco hay razón para pensar que el margen EBIT debería deteriorarse, porque son negocios bastante predecibles. En este escenario, si la empresa crece menos, necesita reinvertir menos. Y podrían ser incluso más agresivos recomprando acciones. Y podríamos poner aquí que recompran al año 20 millones de acciones, que tampoco es descabellado. Entonces, esto da aquí 4,25, 4,05, 3,85, 3,65 y 3,45. Lo gracioso de esto es que cuando crece menos, si usan bien la herramienta de las recompra de acciones, fijaos que acaban con casi el mismo beneficio. No exactamente igual, pero muy parecido. Del resto no hay que tocar nada. Yo en el modelo no suelo poner ese escenario. O sea, lo podemos hacer ahora si queréis por curiosidad. Y obviamente, pues PER deprimido, no sé cuánto hemos dicho antes. Solo PER 13 y EBITDA de 10. Que no ha pasado nunca, pero bueno, se puede poner. ¿Vale? Entonces ahí, en el escenario favorable, pues curioso que sale doble dígito. El escenario agresivo de deuda, podríamos hacer lo siguiente, decir, oye, pues la acción no sube tanto y esto de repente aquí le meten 500 millones de deuda. ¿Vale? Hacer alguna recompra acelerada. Vamos a suponer que dejan pagando el dividendo, pero claro, en un año determinado, si le metes 250 millones, pues a 2,50 que está, si hacen un tender offer, te pueden recomprar 100 millones de acciones directamente. Entonces se quedan 3,05 y luego todos los años posteriores te va recomprando acciones del propio beneficio que genera. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si la deuda se dobla,
el pago de intereses se dobla, porque claro, si aquí estaba pagando 230 y se va a 500, pues si hay de intereses 6 millones, pues aquí pondríamos 12. A partir de ahí va creciendo o se mantiene. ¿Vale? Lo bueno es que el pago de intereses pues, es deducible. Entonces, al crecer solo un 3%, vemos aquí interesante que el beneficio antes de impuestos se mantiene lateral o incluso va creciendo a pesar de que han pedido mucha deuda. Y ojo, si se da el escenario que crezcan a un 6, que esto es lo que hace la empresa americana, va creciendo el EBITDA al 6 y lo que va haciendo es que, por ejemplo, aquí estos 500 millones, para 2027 veis que el ratio de apalancamiento baja, pues llega a 2027 y dice, oye, voy a pedir otros 100 millones, 600, y así el ratio de apalancamiento está en 3,6. Y con esos 100 millones, si la acción para entonces cotiza a, yo qué sé, aquí paga algo más de interés, pongámosle 15, cotiza a 4 libras, pues con esos 100 millones puede comprar otros 20 millones de acciones y lo dejan 2,25. Entonces, claro, se van generando compounders a largo plazo por gestionar bien eso. Y lo que importa recordar, porque a mucha gente lo ve como algo negativo, lo cual a mí me fascina, si el negocio es estable, estos negocios lo suelen cumplir, y el ratio de apalancamiento está igual, pues yo no le veo el problema. Mucha gente lo dice, no, eso no es un crecimiento sano y tal, pero es real. O sea, es que además se ve que el ratio de apalancamiento se mantendría igual, que es lo que importa. O sea, la deuda siempre se mide en la relación de la capacidad que tienes a pagar esa deuda, del cash flow que tienes. Entonces, aquí una empresa que genera 100 millones y tiene 500 en deuda, en 5 años repaga la deuda. Yo os invito a que analicéis Telefónica, por ejemplo. Del free cash flow que genera un negocio en declive, no parece ópticamente que esté muy apalancado, está a 2 veces EBITDA, pero del free cash flow a lo mejor le hacen falta, no recuerdo cifras exactas, pero igual 8 o 10 años, lo podemos ver ahora por curiosidad. Entonces, ¿quién está más apalancado? ¿Domino's Pizza con 4 veces EBITDA o Telefónica con 2? Que ópticamente parece más barato y la gente no habla de eso. ¿Vale? Entonces todo lo tenéis que ver un poco de esa forma. Y obviamente en este escenario, pues si el mercado te recompensa con 18 veces PER, que EBITDA de 13, una cosa así, pues ya salen cosas mucho más altas. Pero claro, eso depende de que llegue a suceder. Pero es un buen ejercicio que lo hagáis. ¿Vale? Es curioso, a veces no ha salido y por supuesto no tiene por qué darse o estar. ¿De acuerdo? Y luego ya los riesgos, pues son fáciles aquí. O sea, si viene el COVID, pues incluso hasta le puede beneficiar. Yo creo que mañana anuncian que hay COVID, igual suben hasta las acciones, viendo lo que pasó la anterior vez. Tema inflación, ver cómo evoluciona, parece que ya se está moderando. Obviamente seguir viendo el like for like y el crecimiento, que este año la base comparable es muy mala, pero el año que viene igual sorprenden porque la base comparable de este año ya es más favorable. Obviamente el equipo directivo nuevo, qué gestión del capital van a hacer, qué van a decir o qué planes tienen, pues es interesante. Y el tema macro en Reino Unido pues ha pesado mucho por los múltiplos de evaluación, mucha salida de capital, mucha negatividad, pues no sé, antes o después pasará, supongo, no va a durar para siempre. La libra parece que ya está estabilizada, ya han pasado los típicos miedos y bueno, creo que es un ejercicio interesante, ¿de acuerdo? Entonces, me vais a dar un segundo, que vamos a hacer un pequeño descanso, 5 minutillos para ver un poquito de agua y ahora veo si tenéis dudas relacionadas con esta compañía y si no, si habrá tiempo, pues algunas adicionales. Bien, vamos a continuar. Se me olvidó comentaros al modelar, no sé si se os ha pasado a vosotros también, pero se me olvidó el tema de los 100 millones de esto que van a desinvertir en enero. Entonces, levanto a la compañía 100 millones, que algo hará. O sea, desde recomprar acciones, un dividendo especial, entonces pues podéis contabilizarlo como queráis, el menor número de acciones o que a lo largo de 3 años el dividendo es un 3 o un 4% superior, pero también es un retorno para algo que tampoco le aportaba tanto beneficio. ¿Vale? Bien, voy a poner por aquí. Hay una pregunta relacionada, es de Fausto, dice sí, ¿cómo compararías con la matriz y cómo evalúas la moneda? Libra frente a dólar. La libra está barata, o sea, baja bastante ya por la dirección que lleva, a lo mejor hay sorpresas alcistas, pero aunque tampoco soy experto ahí. Lo que pasa es que la compañía pues, está protegida de forma natural, porque tiene costes en libras y ingresos en libras. Y además se ve los últimos resultados, que habiendo caído la que ha caído, lo ha soportado bastante bien. Y Domino's Pizza ya os digo que es totalmente diferente. No sé ahora mismo a qué precio cotiza, hace tiempo que no lo veo, 3,35, pero había bajado bastante. Cuando la gente la vio por debajo de 300, veis aquí entró bastante capital, sobre todo todos estos días. Pero es que Domino's Group, si veis el performance histórico, lo había hecho bastante bien. A ver si ponemos aquí. O sea, iba muy bien, pero es que se ve el frenazo en seco. Fue llegar al tema Brexit. Sí que es verdad que a principios del 2016 estuvo el mercado bajista y la acción apenas bajó. Es que incluso años como el 2008, de una libra bajó a 0,50, 0,60 y luego hizo bastante bien. 2012-2013 fue la época esta barata de small caps, pero que aún así, con lo que ha corregido ahora, que ha corregido un 50%, estamos hablando de rendimientos anuales del 13 y 14, más otro 3 anual en dividendos, que es casi un 17% anual. Pero es que los 5 últimos años son terribles. Rendimientos anuales negativos de menos 6, que compensados con un 3 o un por ciento de dividendo. Pero es que cualquiera que vea eso y vea decir, oye, pues el performance de la compañía desde 2017 al 22, los últimos 5 años, pues, hombre, no cuenta la misma historia. Habiendo estado el COVID entre medias y habiendo estado este año que es complicadillo, que el año que viene pues cambiará, pero el beneficio por acción normalizado ha crecido al 4,5 anual. Y sin embargo, el precio en bolsa ha bajado al menos 6 anual. ¿Vale? Pero dice, sí, a Domino's le podría pasar algo similar a lo que le pasó en Italia, donde tuvo que abandonar. Hombre, es que ir a poner una cadena de comida rápida de pizzerías en Italia, creo que es la peor idea del mundo. No sé qué se le ocurriría, pero es que si vais a Italia no hay apenas, o sea, no tiene ningún sentido. Es como, no sé. Entonces, Reino Unido es diferente totalmente, o sea, es más cultura anglosajón y demás, y creo que está bastante aceptado, incluso aquí en sitios como en España y demás. Héctor dice, ¿cómo afectaría el impuesto a la recompra de acciones? Es muy bajo, es el 1% o el 2% lo que se está planteando del total, entonces es muy poquito. Y la subida de tipos de interés. A estas compañías les suben un poco, porque son negocios tan buenos que normalmente siempre tienen facilidad de dinero, ¿vale? Entonces, pero sí lo podéis poner, que a lo mejor le suben un 20 o un 30% en vez de 6 millones, ponéis 8 o 9, pero es que estamos hablando de cifras muy pequeñas. Y también preguntéis por factores que pueden afectar al tema del múltiplo. Yo esos los que conozco, tampoco. No sé si habrá alguno más de fondo. Javier dice, ¿cuál sería la situación crítica de desarrollo de like for like de las tiendas de Domino's? Hombre, que empiezan a bajar del 2%, la gente suele asustar un poco, ¿vale? Pero no sé, Domino's como lo hizo, por ejemplo, vamos a ver aquí. Creo que en Estimate sale, para no tener que ir a buscar el informe anual, si no el informe anual está. Same Store Sales no sale. Pero bueno, siempre ha salido estar ahí de media. Ha habido años muy buenos como el COVID y tal, y es normal este año, fijaos que os marca menos 6, pero porque el año anterior fue más 12. Entonces, pues un acumulado es 3 o por ahí, o 4, como venía haciendo. Lo importante es ver el año que viene. Ahí podéis medir un poco más, pero que no hay razones fundamentales para pensar que cambia el mercado o el negocio. Iván dice un tender offer. ¿Qué significa? ¿Que recompre la franquicia entera? No, que ofrezca recomprar acciones en el mercado. Un paquete de acciones, ¿vale?
Oscar dice, ¿por qué descarto el riesgo de que renueven? Porque son acuerdos donde se explica más, el informe no está, hablan de la palabra good standing, o sea, como estar en un buen estado. Pues cualquiera que vea esto está en un buen estado, o sea, no es que vaya mal, de hecho va bastante bien. Entonces, otra cosa es que digas, empiezan a cerrar más tiendas de las que abren, baja la facturación, baja el EBITDA, pues ahí la matriz puede decir, oye, no te renuevo. Pero que es lo que os digo, para la matriz es un buen negocio, porque recibe todos los años 50 millones con el 100% de beneficio, sin poner un solo euro, o sea, con cero capital invertido. Creo que la nueva directiva seguirá esto. No lo sé. A ver si lo anuncian y en futuras clases que nos reunamos, pues también me lo podéis poner alguna pregunta de si vosotros vais siguiendo. Entonces, está por ver. Un segundito. Marcos dice que le ha gustado la clase, me alegra, que os ayude a comprender cómo analizar compañías y demás. ¿Y qué puede pasar para que cuál crees que puede ser el catalizador que haga que se valore múltiplo más alto? Es que pues, ya lo sabéis, o sea, que se pase el miedo a la inflación, que la gente... Es que muchas veces lo que os digo, lo que importa en los mercados es más la incertidumbre, que los tipos estén un poco más altos, un poco más bajos, y es que no cambia tanto. Pero si dicen los bancos centrales, pues ahora en adelante va a estar al 3, pues la gente ahí ya dice, porque es lo natural del ser humano, pues ya dice, ya sé cuáles son las nuevas reglas del juego, pues voy a empezar a invertir en base a esto. Pero lo que frena los mercados es la incertidumbre. Ahora mismo es que ni la propia FED sabe. El otro día sale el Banco Central Europeo que decía Lagarde, primero, no sabemos dónde va la inflación, cosa que es gracioso, y segundo, dice, bueno, tampoco sabemos cuántos subiremos los tipos en la siguiente reunión. Que hace todo el mundo del sistema financiero empresarial, pues frenas toda clase de decisión financiera hasta que no te digan, oye, pues cuáles son las reglas del juego nuevas. Y es que es de lógica. Entonces, influye mucho más eso, en mi opinión, después de haber estudiado últimamente los mercados últimos años, que estaba investigando algo más, que el propio hecho de que esté más alto o más bajo, ¿vale? Del tema del Brexit, ¿cómo puede afectar a la parte de Irlanda? No creo que sea mayor problema. Además, es muy pequeño comparado con la parte de Reino Unido. Un equivalente de Domino's Group para zona euro. No conozco. Está, por ejemplo, las famosas Ibersol, que es un operador de Burger King, pero esto es un operador, o sea, es que es peor negocio, que tiene los derechos máster franquicia y demás. Y bueno, pues tenéis aquí, no ha ido mal, a base de crecer, y es normalizado. Y es normalizado no ha hecho también, no sé qué múltiplo cotiza, pero tampoco es un negocio de mucho crecimiento. Pero creo que está más caro. Que está a 13 según esto. Tampoco he analizado, y creo que tiene bastante caja, porque aquí el EBITDA sale bajo. Vale, ya sé, pero habría que quitarle. Pero no conozco como tal, así que se me venga a la cabeza. Vale, luego hay preguntas de otras compañías que han publicado resultados, por ejemplo, CTS. Sí, son regulares tirando flojillos, ¿vale? Lo bueno es que han recomprado acciones. Este trimestre, lo que pasa es que la gente, el trimestre anterior no pensaba, es estacionalmente el mejor del año. El primero y el tercero son los peores de ese sector de distribución. Y luego el cuarto es un poco la media, ¿vale? Entonces yo creo que esta la sorprende un poco a la gente. La generación de flujo de caja no era muy buena por el tema del working capital y tal, lo cual es un poco ahí negativo. Y esa es un poco la situación. Gabriel dice que Bolex reporta resultados, sí, también son buenos, creo que tampoco ha hecho nada en el mercado, pero claro, es que es una empresa de Reino Unido, o sea, es lo mismo, está ahí en Reino Unido y esto es curioso, porque recordad que reportaba en dólares y cotiza en libras, con lo cual se ha valorizado tanto el dólar respecto a la libra que los beneficios en libras ahora valen más en relación a lo que gana. De hecho, tenéis aquí, este año que acaba en el 23, está ganando de beneficio normalizado de free cash flow euros unos 50 millones, que en libras viene a ser 40 y algo, o 40 podríamos decir. Y pues está cotizando 10 veces beneficios de este año, pero creciendo al 15%, que es el objetivo que tienen, pues el año que viene estará a per 8 y al siguiente 8,5, al año siguiente a 7,5, no es así, pues digo, no sé. Una compañía que pues, desde que tomaron la nueva directiva las riendas ha pasado de 0,10 a 0,30, o sea, triplicado. Y el EBITDA lo mismo, 14 a 76, lo que aquí los analistas le ponen que no va a crecer. Ernesto dice que estuvo viendo el directo del otro día y que no le quedó claro cómo se llega al componente de porcentaje de rendimiento, porque yo ponía 0% en base a pues que ni se expanden ni se contrae el múltiplo. Entonces, claro, en Domino's Group, pues tú dices, si yo creo que vía recompra acciones y crecimiento orgánico puede crecer el beneficio un 12%, más luego un 3 en dividendo, pues te da un 16. Suponiendo que el múltiplo se mantenga al nivel actual, a esas 11 veces o 12. ¿Qué pasa? Si en un plazo de 5 años tú calculas que el múltiplo se puede ir de 12 a 18, que es una subida del 50% vía múltiplo, pues anualizado es como un 8 anual. Entonces ya no tendrías un rendimiento del 16 por las dos primeras componentes, por crecimiento de beneficios y por dividendos, sino que esta tercera componente es expansión de múltiplo, que te sumaría otro 8 al año, entonces te vas, es un 24, ¿vale? Un ejercicio teórico, pero es un poco cómo funcionaría. Y cuando compras por encima del múltiplo que podría considerarse un poco justo, pues te ocurre lo opuesto, que dices, oye, si se me comprime. Y hay veces que a lo mejor da buen resultado. O sea, tú podías comprar empresas de crecimiento al 25 o al 30 anual a múltiplos de 40 veces, aunque digas a futuro se va a comprimir a 30, pues es que eso te resta en 5 años un 3 anual o un 2. Pero si está creciendo un 25, pues te da igual, porque a 25 le restas 2, 22. Si no paga dividendos, si es 0, que es lo habitual, si es de crecimiento, pues te da un 20 retorno, que está bien. Entonces, la vía componente de crecimiento influye mucho, sobre todo en temáticas de inversión de crecimiento. Si es una temática value, influye más el dividendo, recompras de acciones y el múltiplo que lo compremos. Elena dice, sí, para American Tower, o Domino's Pizza también, la matriz, una deuda EBITDA por encima de 5 es un red flag. Es que son negocios, por un lado, muy predecibles, es como McDonald's o cosas así, y no más tienes que ver los términos en los que le presta dinero a la gente, vas a ver que son muy favorables. Y en American Tower es al revés. El valor está en que posees activos o propiedades, esas torres que son muy valiosas, casi monopolísticas, y la gente te presta alegremente. Es como un rate. Un rate tiene de deuda normalmente 4 y 5 veces de EBITDA. De hecho, en American Tower se debería ver respecto a la equity, no respecto al EBITDA. Pero, siendo diferentes casos ambos, cuando os preocupa la deuda, lo que os digo, fijaros en qué interés está pagando en relación al tipo de interés que tiene la FED, en relación al bono a 10 años. Entonces, si están alrededor del bono, está bien. Que te piden el doble que el bono, peligro. ¿Vale? Si el bono está al 4 o al 5 y está pagando a la compañía al 8 o al 10, peligro. Y ya te lo están diciendo los propios personas que le prestan dinero a la compañía. Fausto dice si podría venir otra empresa que le tome la franquicia a Domino's Group. No, o sea, eso no puede suceder. O sea, no es que de repente, hombre, si la matriz decide cancelarlo y tal, pero
Es que el acuerdo, o sea, a lo mejor no me he explicado bien. Esa clase de acuerdos es que tú tienes el derecho de renovación siempre y cuando esté en un buen estado. Lo que pasa es que eso abarca mucho. No sé si tuvieran un juicio después podría calificar, pero cualquier persona ahora se ve que está en un buen estado el negocio. Entonces, son derechos casi perpetuos. Es que, de hecho, la compañía cuando hace sus valoraciones, el informe anual y el auditor lo avala, es lo que os pone. Tratan ese derecho como algo perpetuo. Y, de hecho, en la de Australia, en DPM creo que es, o DMP, creo que era el ticker, Domino's Pizza Enterprise, es lo mismo. Es un master franchise de Australia y otras regiones aledañas. Entonces, si veis al múltiplo que cotiza, no es que la gente tenga mucho miedo de si se renueva o no, y son los mismos términos. ¿Qué pasa? Que ha cotizado siempre a múltiplos muy altos. El año pasado la gente ya se emocionó muchísimo, lo típico, se fue a 65 veces y creo que por eso también ha bajado. Vale, llegó a cotizar a 150 y ahora a 50. Y aún así todavía está a 30 veces beneficios. Pero, ¿qué pasa? Que tiene más crecimiento y es mejor operador. Y ha crecido estos años al 15%, ojo, que tampoco es aquí que Domino's Group, la directiva que viene, crece orgánico a un 6, un 7 y recompran acciones como en el mercado se ofrece muy baratas, te genera este mismo crecimiento, solo que vía recompras. Y si pidieran deuda y tal, más crecimiento de un 15, ¿vale? Lo que pasa es que esto le gusta mucho a la gente, ver aquí un crecimiento del 17, lo cual tiene más riesgo, porque antes o después se va a frenar, porque va a haber un punto de saturación. Entonces, supongo que ahí la compañía pues tiraría más de recompras de acciones, por lo que dan. Manuel comenta de Sangoma, ¿por qué ha bajado? Primero, ¿por qué han bajado todas las tecnológicas, relaciones con la nube y tal? O sea, yo os digo por el comportamiento de los fondos, y eso que tampoco lo miran a muy corto plazo. Últimamente ya se están manteniendo, pero todo lo que fuera burbuja del año pasado, podéis mirar ARK, por ejemplo, que es un poco el termómetro del mercado de esa parte, estaba en mínimos. No sé si lo podéis ver por aquí. ARK estaba haciendo en mínimos. Todo lo que sea relacionado con la nube, software, tecnología, está realmente complicado. Bueno, de hecho, veis la otra vez el Nasdaq está bajando un 2 y pico o algo así. Y luego sí que es verdad que dio resultados un poco peor de lo esperado. Pero claro, estamos hablando de un negocio que iba a hacer este año 55 millones de EBITDA en dólares. Que en dólar canadiense son 70 millones. ¿Vale? Y hay 33 millones de acciones, es una capitalización de 200 millones. O sea, estamos hablando ya pues de 2 veces o 3 veces EBITDA, más o menos. ¿Vale? Sí que es verdad que tiene algo de tener 90 millones. Entonces el enterprise value serían 270, 260 con 70 millones de EBITDA. Entonces son 3 veces y algo. 3 veces de EBITDA y de beneficios sobre capitalización pues son ya 5 veces, una cosa así o por ahí. Sí que es verdad, pues que ha crecido menos porque si veis los resultados, pues todo lo que hubo del trabajo desde casa, todo lo que está invirtiendo en compañías tecnológicas, pues le afectó a la compañía, obviamente. ¿De acuerdo? Vale, Domino's. Artur dice que diferencia tiene Domino's respecto a AmRest. Creo que AmRest opera los restaurantes, lo cual es una diferencia gigantesca. Y AmRest tenía bastante deuda. Podéis ver aquí, vamos a ver. Vale, este año pues va a hacer 1.800 millones de EBITDA. Pero fijaros lo intensivo que es el negocio, que de 1.800 millones de EBITDA solo gana luego 200. Y lleva ganando 200 bastante tiempo. Vale. ¿Veis? El CAPEX es gigantesco. Estamos hablando de 1.000 millones. Prácticamente se come la mitad del cash flow operativo. La mitad, un 50%. Cuando el CAPEX de Domino's se come pues un 10% del cash flow operativo. Es totalmente diferente. Y claro, aquí tiene más deuda. Tiene 6.000 millones de deuda, lo cual le harían falta casi... es una barbaridad. Estoy pensando ahora, si gana 200 al año, o 300 al año, siendo generoso, si tiene 6.000. O sea, le falta 20 años para repagar la deuda, o 15 años. Es que la gente mira a veces solo, pues eso sí, rápido apalancamiento de deuda neta vida, pero que al final esa deuda para repagarla sale del free cash flow. Entonces, es que es una barbaridad. Y pues no sé a qué valoración estará esto. Vale. De free cash flow 6 veces. Y EBITDA de 5. Supongo que por la inflación de la deuda. Es que es totalmente diferente. Lo que pasa es que esto, AmRest. Esto a lo mejor lo vemos aquí. AmRest capitaliza 840 millones. Y esto que estábamos viendo aquí, estos son slotis. Es que encima se está depreciando el slotty respecto al euro. O sea, que si gana 250 millones, el cambio creo que estaba 1,4. 1,4, perdón, ahora ya 1,5. O sea, imagínate que gana 250 millones de slotis. Convertido a euros, son 50 millones. Y todavía el mercado te pide 850 millones de euros. O sea, está per 16 o 17. Para que os hagáis una idea. Y eso que ha bajado. Que antes del COVID estaba a 10 euros, lo cual me fascina. O sea, no sé qué demonios piensa la gente. O sea, 2.000 millones. Cuando la gente está pagando en bolsa 2.000 millones, por algo que teóricamente, si están bien estos datos, generaba 60 millones. O sea, es como 30 veces per. ¿Vale? Y las marcas que tiene, o sea, no son Domino's Pizza. ¿Vale? Sin tampoco mucho crecimiento y demás. Aquí tiene Burger King, pero será que opera algunas de esas franquicias. O aquí, pues, será que opera un KFC, un Starbucks, Pizza Hut. A ver, no está mal, pero sigue siendo operador, que es diferente a poseer la franquicia. ¿Vale? Pero es una buena pregunta. Daniel dice que ha estado mirando Boa Concept, que le ha incluido William Higgins en los fondos. Sí, creo que lo seguís. Y este año crece un 10%, 4 millones de EBITDA, hombre, sí que es pequeña la compañía. Y estará 8 veces EBITDA. ¿Y esto qué hace? Sistemas para logística y demás. Vale. Estos son los últimos resultados. Hombre, están bastante bien. El EBITDA ha crecido una barbaridad. A lo mejor este año gana 3 millones, que es per 10. O sea, si son capaces de mantener ese crecimiento, ojo. Sí, puede estar bien. Hay veces que hay pequeñas compañías y este señor normalmente cuando se fija en algo así tan pequeño
no soy desencaminado, pues está bien que lo miréis. Y hay otra que Netezca ha incorporado que se llama Seche Environment. Esta tampoco la conozco. O sea, son compañías tan pequeñas que seguro que no. Bueno, esta no está pequeña, 690. Esta se dedica a reciclar productos o servicios de gestión de residuos, que normalmente pues, es buen negocio. Sabéis que además ahora la gente, si haces esto, te pone la alfombra roja a nivel de capital y todo. Ha crecido bien estos años, un 10%. El COVID obviamente le afectaría. Y este año va a mejorar beneficios y al siguiente también. Y en pocos años es que ha crecido mucho. O sea, net income normalizado este año, 47 de año 50. O sea, que está per 13 de los próximos 12 meses. Va a ganar 6,50, está 90, pues sí, per 13. Deuda EBITDA, bueno, está bien, 2 veces y algo. Y esto se debería comportar normalmente de una forma bastante predecible, ¿vale? Podéis ver, a ver las cuentas de cash flow, a ver qué hace la compañía. No, de vez en cuando hace alguna adquisición, pero ha sido un crecimiento orgánico. Seguro que le quedan bastantes años de crecer. No para dividendos ni recompra acciones, supongo que porque lo reinvierte en crecer y ya está, ya es una adquisición que hace. Y la valoración histórica que ha estado esto, supongo que habrá sido más alta estos años. Bueno, no os creáis, a veces ha estado a 12. Pero al ser un negocio que parece intensivo en capital, si crece al 10, pues es el crecimiento que debería tener. Si tampoco le sobra mucho dinero para recomprar acciones o eso, entonces el mercado europeo ten en cuenta que cotiza 14 o 15. Vale, pero está bien. Fijaros que cuando busqué el mercado que decía de small caps bajista, que ahora no han bajado tanto las de Francia. Es que en Francia se volvió locos en 2018. Bajaron todo el índice de small caps como un 40, un 45%. Y llegó a cotizar esto a per 9 o 10. ¿Vale? Pero puede llegar a darse el caso de que vuelva ahí. ¿De acuerdo? Alexis dice del libro del nuevo orden mundial de Revel que aspectos considerados tener presente para la relativa value. Hombre, no aplican mucho, sinceramente. Ya os digo que tampoco me he leído el libro completo y demás. Sí que está interesante y eso, pero que no... creo que no influye tanto. O sea, al final, pues no sé, ser optimista a largo plazo, que compre buenas acciones, un poco lo de siempre. Gabriel dice que Next 15 había subido. Sí, por los buenos resultados. ¿Y AirCap o Airlease? ¿Han presentado buenos resultados? Sí. Va mejorando la situación del mercado y sí podrían empezar a hacer recompras de acciones. Bueno, Airlease tiene el modelo de crecer orgánico y AirCap a lo mejor a partir del año que viene. Por lo que comentaron, puede que vuelvan a empezar a hacer alguna recompra de acciones. ¿Vale? JP dice si tengo algún tip secreto para determinar cuando nos estamos metiendo en problemas versus cuando el mercado ha sobrereaccionado. Es lo que os digo siempre, lo que os tiene que dar respeto es deterioros en el modelo de negocio. Es como lo que vimos de Adidas. Fijaros que las clases anteriores hablamos de Adidas, de que estaba tal. Ha sido echar un feo, que tampoco a veces los pequeños catalizadores. O hay pequeñas noticias, como el otro día que vi que habían rebajado finalmente la previsión de beneficios por el año y aún así la acción subía, lo cual es curioso cuando veis eso. Entonces, son problemas que se pueden calificar como temporales. El problema es cuando haya problemas permanentes o que la directiva dé un giro radical y empiece a actuar en contra de los accionistas. Por ejemplo, lo quitó Diane Durham, OpenText, el otro día haciendo las adquisiciones a masiva de una empresa dudosa, Telus también ha hecho algunas y últimamente de adquisiciones caras. Pues, lo peligroso son o cambios radicales en la gestión o problemas que le afecten al negocio. Porque el otro es volatilidad de mercado. Si la bolsa baja en los próximos meses, que no es descabellado, pues ya está. Antes o después pasará y hay muchos negocios que le sigue yendo bien o razonablemente bien, que no reflejan lo que ha caído en bolsa, lo que es la realidad del negocio. Entonces tenéis que pensar en eso, a qué os estáis enfrentando y tratar de minimizar los errores donde puede haber un riesgo grave o a la más mínima que veáis que pueda estar en debilidad el modelo de negocio, pues intentar cambiar, ¿vale? Entonces, bueno, con eso vamos a acabar la clase por hoy. Espero que os haya gustado, hayáis aprendido algo nuevo, interesante y nos vemos el próximo día. Un saludo, hasta la próxima.